Si tienes un aparato de otro país porque lo trajiste o lo compraste de segunda mano, mira este vídeo antes de enchufarlo, porque podría salvarlo. Disclaimer. Antes de enchufar un aparato extranjero, lo que deberías hacer realmente es preguntar al fabricante, a través de su sección de soporte técnico en su web, por ejemplo. Los aparatos eléctricos podrían romperse o incluso, en el peor caso, provocar accidentes si se enchufa una red eléctrica para la que no están pensados. Esto de aquí es un fusible. Algunos aparatos lo tienen. Si es el caso del tuyo y está roto, simplemente no encenderá. Ya hablaré más de ellos en este vídeo. Vamos al meollo. Una cosa son los enchufes. ¡Diversidad! ¿No somos todos iguales? No somos compatibles, eso me pone re triste. Oh, ¿pero cuántos somos? Y otra, el voltaje y frecuencia, que cada país tiene los suyos propios y no tienen por qué coincidir con el enchufe. Ya sabrás que puedes comprar adaptadores para enchufar aparatos extranjeros, o incluso cambiar el cable entero en algunos casos, como este que es el jack, por si no quieres usar adaptador. Pero la corriente importa y mucho. Por eso, antes de lanzarte a comprar uno de estos, dime una cosa. ¿Sabes cuál es el voltaje y frecuencia de tu país? Pongo en pantalla los datos de los 8 principales países que han visto mi canal últimamente. Si no está la lista, dejo links en la descripción para que busques los del tuyo. Ah, una cosa. Se me ha olvidado mencionar que hay dos tipos de corrientes. Quédate con que una es la corriente continua, que en inglés tiene las siglas DC, y que la otra es la corriente alterna, que es la que usan las redes eléctricas, pero que los aparatos pueden convertir a continua para sí mismos en su interior o con un alimentador externo. El voltaje viene a ser la presión de la corriente de electrones que va por el cable. Si entra una presión distinta a la esperada en el aparato, puede no funcionar o incluso romperse. En los países del mundo, a día que grabé este vídeo, los voltajes de cada país pueden ir desde 100 voltios hasta 240 voltios, y la frecuencia es el cambio de velocidad del sentido de la corriente entre sus polos, y se mide en hercios. Hasta donde yo sé, en general, da igual si la frecuencia de tu aparato no coincide con la de la red eléctrica. Pero hay casos concretos tales como cortapelos de las que van con cable, las que se desenchufan no, porque estas son recargables, van con corriente continua y les da igual la frecuencia. Secadores de pelo, batidoras, lavadoras y otras cosas del estilo, con motores de corriente alterna, que sí importa la frecuencia y la velocidad puede ir distinta o incluso también romperse, según cómo estén diseñados los aparatos. Pero por ejemplo los giradiscos que tienen motor DC no cuentan, porque esos son de corriente continua. Vale, pues los aparatos eléctricos se pueden conectar o bien directamente por un cable o bien con un alimentador externo. En la etiqueta de la parte que se enchufe, ya sea alimentador externo si usa uno, o en la etiqueta del aparato si se conecta directamente con un cable, aparece información técnica y entre ellos el voltaje y frecuencia que admiten. Y te voy a enseñar a interpretar estos datos agrupando los voltajes típicos. No encontraron ningún nombre oficial a estos grupos, así que me los invento. Entrada de tensión universal. Si pone 100-240 voltios 50/60 Hz, significa que lo puedes enchufar en cualquier sitio del mundo. Entrada de tensión variable. Si pone dos o más números, pero en vez de estar separados por un guión, están separados por una barra, cuidado, no lo enchufes aún. ¿No ponía un guión? Bueno, ponía 100 y algo y 200 y algo y... entre los números no sé qué ponía, pero eso da igual, ¿no? ¡Idiota, no da igual! Lo que parece esta inofensiva barra indica que ahorraron a la hora de hacer la alimentación y no tiene selección automática. El usuario tiene que ajustar el voltaje manualmente antes de enchufarlo. Si enchufas el aparato con un voltaje inadecuado y no tiene fusible, puedes dañar seriamente el aparato. Y créeme, esto no es teoría, ocurre. Por ejemplo, en mi plato pone 115 voltios barra 230 voltios. Vienen a decir con esto 100 y pico. También 110, 120 y con 230 voltios pasa lo mismo. Con el voltaje ajustado a ese valor, vale para cualquier país que tenga un voltaje entre 220 y 240 voltios. Por tanto, según el voltaje de tu país o zona, tendrás que ajustar el voltaje. Recuerda, fíjate si hay barra. Aquí presento casos que te puedes encontrar si el aparato es de entrada de tensión variable. 1. Interruptor al lado del enchufe de entrada de tensión, y solo hay que cambiarlo de posición. 2. No se ve ningún interruptor por ningún lado a simple vista porque está oculto, como es el caso de estos platos, que lo tienen debajo del platillo o debajo de la unidad. 3. No se ve ningún interruptor por ningún lado a simple vista porque no tiene. Hay que cambiar un fusible de posición. 4. Tiene un interruptor, pero además hay que cambiar un fusible, como es el caso de algunos monitores de estudio. Si es este caso, el aparato lo tiene que especificar claramente cerca de la info de la tensión que acepta, muy posiblemente en inglés. Por cierto, si no es obvio, este cambio de ajuste hay que hacerlo siempre desconectado de la red eléctrica por seguridad. Entrada de tensión limitada.
Si solo pone un voltaje concreto, o rango de 100 y pico o 200 y pico voltios, es que el fabricante contó con que ese aparato solo se enchufaría en una parte o partes del mundo en concreto. Entonces, si tuvieses uno de estos aparatos, necesitarías un transformador o convertidor. Algunos convertidores funcionan en ambos sentidos. Lo indican si es el caso. Encontré en internet ventas de kits para transformar no solo el voltaje, sino la frecuencia, pero para el resto de casos, que son la mayoría, con el transformador te basta. Si usas un transformador, tienes que tener en cuenta la potencia que puede dar y en el aparato la potencia que puede llegar a pedir. Mira los datos técnicos o las instrucciones del transformador para ver cuánto puede dar. ¿Y qué es la potencia? Bueno, pues viene a ser el caudal de los electrones por el cable. Lógicamente puedes utilizar un transformador que pueda dar más potencia de la que pide el aparato, pero no una que dé menos de lo que pide el aparato. Como dije al principio, algunos aparatos tienen fusibles, pero no depende esto de nada en particular. Quiero decir, el fabricante decide si ponerlo en el modelo o no. Cuando los traen suelen ser transparentes, de tal forma que se puede ver si el hilo de dentro está roto o no. Si hay una sobrecarga o cortocircuito, se funde y no está de una sola pieza. Si no se pudiese ver, habría que usar un polímetro, pero ya te digo, con los de cristal no hace falta. En el mismo aparato debería de aparecer las características del fusible que admite. Estos son dos datos, por así decirlo, del tipo de aguante que tienen para fundirse. Aquí indica los amperios máximos que admite y aquí el voltaje máximo que admite. La frecuencia no importa para los fusibles. Si tu aparato tiene fusible y no enciende, comprueba si se está roto. Y si trajiste el aparato de otro país o zona, comprueba primero si tienes que cambiarlo antes con otro de otras características, que en estos casos suele ser que es todo igual salvo el amperaje, que es diferente. La potencia que admiten tiene que ser distinta. Los fusibles se pueden comprar en tiendas de electrónica y en internet. No sé si en algún tipo de tienda más. Si tú lo sabes, coméntalo. Ok, en resumen, antes de comprar un adaptador o un cable si le hace falta de tu país a un aparato extranjero, primero lee la etiqueta y mira el voltaje y frecuencia que necesita. Si pone 100-240 voltios 50/60 Hz, perfecto, se puede enchufar en cualquier lugar del mundo y solo te hace falta el adaptador o cambiar el cable si quieres. Si pone tal voltaje barra cual voltaje, tiene un interruptor de voltaje y o fusible que quizás hay que cambiar antes de enchufarlo. En la etiqueta del aparato te indicará si hay que cambiar el fusible o no. Si tiene, claro. Si pone solo un voltaje o rango pequeño y no coincide con el del país o zona donde te encuentres, necesitarás un transformador o convertidor. Y cuidado con las cosas con motor, que quizás les importa la frecuencia. Quizás necesites un kit de los que dije antes, no te valga solo con un transformador. Y por otro lado, independientemente de la entrada de tensión que tenga tu aparato, mira si tiene fusible o no. Si no enciende, lo primero que tienes que hacer es ver si el fusible está roto. Si es así, pillas la información de la etiqueta y compras otro. No dudes en comentar si tienes alguna pregunta. Un saludo y gracias por visualizar. Tío, ten cuidado con lo de la barra. Casi nos quedamos sin platos. Él me dijo que daba igual. ¿Que él te dijo que daba...? Pero tío, que él es MC, no ingeniero. Espabila, ¿no quieres aprender a hacer scratching? Sí. Pues mira los vídeos de este tío y suscríbete, que su contenido es crema, da mogollón de info. Es 1995. Bueno, pues cuando llegue YouTube y su canal, os suscribís todos. Tendré como 45 para entonces. Nunca es tarde para empezar, tío.